La única forma de detener a Putin es a través de la fuerza, y eso nos pondría en camino a una guerra regional que nadie quiere. Estamos en la comunicación con Norberto Barreto, historiador e internacionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Barreto, buenas noches, bienvenido. Gracias. Señora Barreto, por favor, hay tanta información pululando por las redes sociales, hay gente que toma un bando, hay gente que tiene un comentario según su sesgo político, pero ahora queremos enfocarnos en la historia. ¿Cuántos años tiene este conflicto entre Rusia y Ucrania, siendo pues una línea cronológica en el tiempo? Es un conflicto muy antiguo, o sea, viene desde el imperio zarista, se prolonga luego de que se da la revolución rusa y caen los zares y llegan los bolcheviques al poder. Se desarrolla durante la época estalinista. Durante la época estalinista está el famoso genocidio que cometen los bolcheviques contra los ucranianos, que matan 3 o 4 millones de ucranianos de hambre. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos se dividen entre quienes apoyan a la Unión Soviética y quienes apoyan a los nazis. Y luego, durante el periodo pues, de la posguerra, creo que es el periodo donde ha habido, de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, creo que es el periodo donde ha habido la mayor calma. Y se recrudece a partir del año 2014. Ucrania se independiza de la Unión Soviética después de la caída después del fin de la Guerra Fría, que lleva 30 años de país independiente, y se recrudece a partir del año 2014 como consecuencia de una revolución que hay en Rusia popular. Desde la perspectiva de Putin es un golpe de Estado, y desde entonces pues el conflicto ha ido incrementando. Claro que se enmarca en un conflicto mayor, en una competencia mayor entre las potencias mundiales, sobre todo en el esfuerzo que está llevando Putin de tratar de volver a Rusia a una posición de poder, de dominio, de prestigio, de influencia como la tenía antes del fin de la Guerra Fría. Pero, señor Barreto, ¿qué habría sucedido en las últimas semanas o quizá en los últimos meses como para que esta relación tensa entre Ucrania y Rusia vuelvan a tener esos ribetes bélicos? Es una pregunta muy importante, sobre todo porque hay que entender por qué, si este es un conflicto que se está desarrollando desde el 2014, por qué la agresividad de Putin en los últimos meses. Y la respuesta es al desarrollo de la situación interna dentro de Ucrania. Putin apostaba a la posibilidad de que sectores prorrusos tuvieran como se dice en inglés, un comeback, y volvieran al poder y acercaran nuevamente a Ucrania a Rusia, al darse cuenta de que eso no va a ocurrir, de que el apoyo hacia Rusia entre los ucranianos es minoritario, y que no va a lograr restablecer un gobierno prorruso por las buenas. Entonces ha optado a hacerlo por las malas. Exitosa. Ahora, si hablamos de la OTAN, ¿qué papel o qué rol tiene dentro de ese conflicto bélico? Según la información que estábamos revisando, pues el principal argumento que tiene Vladimir Putin es que no quiere de que Ucrania se sume a la OTAN. Por favor, ¿cuál es su información? Lo que pasa es que al final de la Guerra Fría hay este compromiso que nunca fue confirmado en nada por escrito, en el cual el gobierno de los Estados Unidos, a través del entonces secretario de Estado, se comprometía a que los países de Europa del Este, que habían sido parte de la Unión Soviética, no se integraran a la OTAN. Eso no se hizo, no se respetó ese acuerdo. Ese es un gran error por el cual estamos en parte metidos en este lío ahora. Y obviamente Putin alega, no sin razón, que su seguridad está en peligro, pero alega que quiere fortalecer su seguridad y pide garantías para que la OTAN no acepte a Ucrania como miembro.
La realidad es que Ucrania ha venido solicitando entrar a la OTAN desde el año 2009 y sistemáticamente la OTAN le ha negado acceso. Eso no quiere decir que en el futuro la OTAN no la acepte, pero hasta ahora no se ha hecho. Y cualquier reclamo, por más justo y válido que tuviera Putin sobre la seguridad de Rusia, queda totalmente desacreditado al recurrir a una agresión y a la fuerza. Porque aquí podremos disentir en muchas cosas, pero el agresor es Rusia. Ya. Y alegar que, claro, esta es una pelea entre David y Goliat. Ucrania no representa una amenaza directa para Rusia. Rusia es una potencia militar muy superior a Ucrania. ¿Cuál es la diferencia bélica? Entonces, En cuanto a armamento, en cuanto a unidades, Las armas nucleares también. entre No ambos le puedo- países. creo que no le puedo dar números exactos, pero por ejemplo, creo que los ucranianos lo que tienen son 30, 35 aviones de combate. Los soviéticos y los rusos tienen cientos de aviones de combate. Pero no tengo el número exacto. Pero para empezar, Putin ha acumulado 190.000 soldados en el frente. Tienen superioridad en número de tanques, superioridad en número de aviones, superioridad en número de piezas de artillería. O sea, Ucrania puede generar una resistencia valerosa, pero no puede por mucho tiempo detener a los rusos. Ahora, la pregunta es qué va a hacer Putin después de eso, porque si opta por ocupar Ucrania, se puede convertir en su Afganistán de Europa, porque los ucranianos van a resistir. Ahora, la Y ahí pregunta... entraríamos un conflicto de baja intensidad, en donde pues la superioridad militar de Putin se desintegra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo han reaccionado los países del mundo, los miembros de la OTAN, de la Unión Soviética, Joe Biden, de Estados Unidos, Canadá, Justin Trudeau? ¿Cómo deberían responder? Porque sabemos de que las personas afectadas en este momento son los ucranianos, 137 personas en el primer día de ataque. Que sepamos, deben ser más. Según, Pero, claro, según la data el oficial. problema es que es bien sencillo, o sea, la OTAN no tiene razón para intervenir porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Es injusto, es abusivo, podríamos llamarlo de muchas formas, pero es un conflicto entre dos países. Ucrania no es miembro de la OTAN, por lo tanto la OTAN no tiene que venir en rescate de Ucrania. Básicamente lo que han hecho los países, la gran mayoría de países del mundo, es lo que conlleva, que es condenar lo que ha hecho Rusia, pero tomar acciones concretas militares no lo van a hacer. muy limitado. O sea, claro, un conflicto como este se puede salir de las manos y terminar convirtiéndose en un conflicto regional. Pero y recurrir a las sanciones que no van a detener a Putin y que su efecto es a largo plazo. Pero obviamente la única forma de detener a Putin es a través de la fuerza, y eso nos pondría en camino a una guerra regional que nadie quiere. Nadie absolutamente. Pero, ¿y cuál es históricamente? Mientras Putin no ataque a un país de la OTAN no va o mientras un país no le ataca a Putin, también él no lo va a hacer. Es justamente la advertencia que ha dado en la víspera cuando anunció esta incursión en territorio ucraniano. Pero históricamente, en la línea del tiempo, a lo largo de los conflictos, las guerras, ¿cuál ha sido la relación entre otras potencias frente a Rusia? Como por ejemplo Alemania, en el tema de Francia, de Estados Unidos está de más mencionar, pero potencias europeas. ¿Cuál ha sido el grado de conflictos contra Rusia o el grado de repente de nivel de aliados entre ambas naciones en temas bélicos? Como para uno poder entender si se van a encontrar en capacidad de responder de la misma proporción a Rusia como se hace en estos momentos con Ucrania. Bueno, históricamente Rusia ha sido, primero que nada, que es una de las cosas que le dan base, Rusia ha sido invadida en varias ocasiones desde Europa Occidental. La invadió Napoleón, la invadió Hitler. Y obviamente ha habido una relación tensa en muchas ocasiones. Sí, Rusia ha sido
se ha visto involucrada en varios conflictos, pero si la pregunta es si los países occidentales están en posición militar de enfrentar a Rusia, eso solo se puede responder con un conflicto. O sea, en el papel Rusia tiene una posición superior, pero el problema es que esos países de Europa son aliados de Estados Unidos. Y ya el presidente de los Estados Unidos ha hecho bien claro que Estados Unidos va a cumplir con sus compromisos de apoyo a sus aliados europeos. Ahora, lo que abre la puerta a que esto, vuelvo y repito, si se descontrola, si se extiende más allá, se convierte en un conflicto europeo que puede terminar en un conflicto mundial, que podría culminar en una guerra nuclear. Eso mismo quería consultarle. Dentro de los argumentos que da el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es que él simplemente está defendiéndose de los abusos, ¿no? Del genocidio del régimen de Kiev durante 8 años, y también dice de que el presidente de Ucrania lo había amenazado con una arma nuclear. ¿Qué de cierto tienen estos argumentos? Bueno, después de que acabó la Guerra Fría, los ucranianos renunciaron a las armas nucleares que estaban ubicadas. Yo no creo que haya ninguna evidencia de que Ucrania tiene armas nucleares. Y el Putin presentar a Ucrania como un genocida, como un agresor, raya en el ridículo, vuelvo y repito. O sea, es decir que una hormiga, un elefante diga, la hormiga me está amenazando. Y como esa hormiga me está amenazando, la tengo que aplastar, porque es un peligro para mí. Es una hormiga. Exitosa. ¿Qué más puede hacer que picarte, morderte, pero no te puede hacer daño? No es una amenaza realmente Ucrania para Rusia. No, y eso es cierto. Según la información que tenemos, por ejemplo, en el tema bélico, lo que le había preguntado, estaba revisando un poco, por lo menos aviones de combate, Rusia tiene 1.531, Ucrania tiene 67. Helicópteros de guerra, 538 Rusia, 34 Ucrania. Blindados, los tanques, 13.000 hasta 16.000 se calcula lo que tiene Rusia y 2.430 lo que tiene Ucrania. Algunos le dan un poco más de 3.300. Y son situaciones que estamos viendo que es una diferencia abismal, desproporcionada. Y es obvio que por eso Ucrania urge y necesita e invoca la ayuda de otras naciones que en su momento le habían ofrecido precisamente intervenir y que ahora simplemente anuncian sanciones económicas sobre Rusia. Pero aquí nadie ha dicho que va a enviar tropas a Ucrania. Nadie le ha ofrecido a Ucrania apoyo militar. O sea, porque lo que siempre le han ofrecido y lo que le han dado es apoyo logístico. Pero Estados Unidos no va a ir a una guerra por Ucrania. Alemania no va a ir a una guerra con Rusia por Ucrania. Francia no va a ir a una guerra con Rusia por Ucrania. Ahora, si los rusos cruzan la raya y entran a algún país de la OTAN, entonces la respuesta de la OTAN puede ser contundente, o la respuesta de Estados Unidos puede ser contundente, porque aquí hay una medición de fuerza. Y Putin está midiendo hasta dónde puede llegar. Viene haciéndolo hace tiempo. Muy bien. Y esa medición de fuerza es peligrosa. Muy bien, muchas gracias, Norberto Barreto, historiador e internacionalista de la PUC. Muchas gracias, gracias por su tiempo y por su explicación tan valiosa. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Reiteramos, ha sido Norberto Barreto conversando con nosotros, historiador internacionalista de la Universidad Católica del Perú.